Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de vanguardias. Eh, Vamos a ver un poquito primero de la definición del término. En este caso sacamos algunas definiciones de diccionario y vamos a ver un poco cuál es la que se ajusta más a la definición de vanguardia en términos de las artes, ¿no? En principio, vanguardia es un término que proviene de lo militar. La vanguardia eran los que iban adelante de todo, ¿no? Los que iban al frente en el campo de batalla, ¿no? Y en este sentido, bueno, quienes iban al frente en general eran la infantería, eran los más pequeños, los menos especializados, que jugaban de alguna manera como carne de cañón en el campo de batalla. En ese sentido, entonces los críticos de arte y los especialistas a la hora de denominar una serie de movimientos que se consolidan en la primera mitad del siglo XX, van a denominar a estos movimientos bajo el gran paraguas de movimientos de vanguardia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tomar como definición, que se acerca un poco más a lo que queremos explicar hoy, esta que dice avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario o artístico. Se supone entonces que ese término se elige para denominar estos movimientos porque se los considera de avanzada en relación al devenir que venía teniendo las artes plásticas en el momento en el que estos surgen, ¿no? Nosotros venimos de una tradición, según el arte donde nos enfoquemos, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de las artes gráficas y de la pintura de caballete, por ejemplo, las artes visuales, vamos a ver que, por ejemplo, en el Renacimiento es donde se establecen algunos de los grandes cánones de la representación occidental que se van a seguir manteniendo de manera continua en lo que es el sistema del arte, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando digo el sistema del arte? Bueno, cuando digo el sistema del arte me refiero a los museos, las galerías, los críticos de arte, las academias donde se forma a los artistas y los artistas mismos junto a sus obras, ¿no? Todo eso constituye un sistema que legitima ciertas vertientes, ciertos tipos de arte en detrimento de otro y que en el caso del arte del siglo XIX respetaba algunos cánones que fueron surgiendo del Renacimiento en adelante, ¿no? En cuanto a lo que debería ser la representación, a cómo debería ser el mercado del arte, cuáles deberían ser sus usos, cuáles deberían ser sus temas, cuál debería ser su distribución, qué rol social o qué aplicación social tendría el uso de las producciones propias de ese arte, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ver que a principios del siglo XX empiezan a surgir algunas nuevas vertientes en relación a las artes y no solamente en relación a las artes visuales, que es lo que vamos a ver nosotros en profundidad porque son las que se relacionan más estrechamente con lo que es el diseño gráfico o el diseño en comunicación visual, sino también con algunas otras artes. Esto se desarrolla en la introducción del texto de Elio Piñón y hace un pequeño recorrido que tiene que ver con, bueno, cómo esto que nosotros vamos a discutir en el ámbito de las artes visuales se dio también en el ámbito de la música y la literatura. En el caso de la música vamos a hablar del desarrollo de un nuevo sistema, que es el sistema dodecafónico, que lo lleva adelante el músico Arnold Schoenberg. Y después de la clase pueden ir a Spotify y poner Arnold Schoenberg para que vean el estilo de música al que hago referencia. Pero básicamente lo que él hace es ampliar un poco la caja de herramientas que tenían los artistas, los músicos, a la hora de poder pensar nuevas piezas musicales. Y en ese sentido, entonces, él lo primero que hace es salir de un sistema de 7 notas musicales y ampliarlo a un sistema de 12 notas musicales. Este sistema de 12 nuevas notas musicales, que es el sistema dodecafónico, él incorpora variantes que en el sistema clásico tradicional de la música eh, eran considerados sonidos atonales o ruido o de algún tipo de disrupción que no podía ser considerado como parte de la armonía que ofrecía este sistema de construcción musical, ¿sí? Entonces, al ofrecer nuevos insumos para construir música, primero lo que habilita es para otros músicos la posibilidad de crear cosas nuevas con, digámoslo así, materia prima que antes no estaba disponible para crear eso. Eh, Algo muy característico que se va a suceder en la relación de los movimientos de vanguardia con el sistema del arte es que muchas de estas innovaciones van a recibir sus nombres
por parte de la crítica especializada de la época. Es importante entender que en el siglo XIX la crítica especializada de la época eran estos grandes galeristas, los críticos de arte que escribían en los grandes medios de comunicación, los directores de las academias de arte. En ese sentido, había un gran centro artístico en el siglo XIX que era París. Esto no estaba en discusión, digamos, ¿no? París era el lugar donde cualquier persona que quisiese desarrollar una carrera en el ámbito artístico tenía que viajar hacia allí, continuar su capacitación, establecer un par de relaciones sociales con algunos actores estratégicos y de esa manera empezar a posicionarse en el mundo, en el mercado del arte internacional, ¿no? Entonces París era ese lugar donde iban a hacer carreras los pintores de todo el mundo, a dar a conocer sus propuestas y a vincularse con gente de todo el mundo que estaba en el mismo proceso, de alguna forma. Esto va a ser así en el siglo XIX. Y bueno, en el caso de la música de Arnold Schoenberg, del sistema dodecafónico, va a ser definido o va a ser denominado con el nombre de atonalismo, ¿no? Y esto es importante porque lo que trae el atonalismo es como una especie de denominación que es antitética con lo que es el tonalismo, ¿no? O sea, de alguna manera la definición que le están dando a la vertiente que propone Schoenberg va en oposición a la música armónica tradicional, ¿no? Entonces él, ante esta definición que hace la crítica de su arte y de su propuesta creativa, dice: encuentro la expresión música atonal como de lo más desafortunada, es como llamar a volar a el arte de no caer o nadar el arte de no ahogarse, ¿no? Es como definirlo por oposición. Entonces consideraba ridícula la mirada de estos críticos que no entendían su propuesta en cuanto a cómo se tiene que construir la nueva música, ¿no? Y en cuanto a literatura, podemos hablar de algunas innovaciones que se dan en el marco de vanguardias que vamos a ver hoy, como en el futurismo, una serie de poemas llamados Palabras en Libertad, que lo que rompen es no solo con la coherencia de la composición literaria, sino también con la composición en página de cómo uno esperaría encontrar texto, ya sea en una pieza narrativa o poética. En este caso, las palabras en libertad van a romper con esa lógica, ¿sí? También van a desarrollar algunas innovaciones, estas se van a dar en París también, que van a ser los caligramas de Guillaume Apollinaire, los vamos a ver en un ratito, y algunos procedimientos para empezar a construir nuevas piezas literarias o poéticas, como es el procedimiento de Cadáver Exquisito, desarrollado por el movimiento dadaísta, ¿sí? Hay otras grandes obras, nosotros no las vamos a trabajar en profundidad porque algunas tienen que ver con el surrealismo y no es el motivo de esta clase, pero en el caso de Ulises de James Joyce o Nadia de Breton, lo que van a aparecer es rupturas también con la manera tradicional que propone la literatura de construir su arte, que tenían que ver con cierto sistema de ordenamiento, cierto orden del relato, cierto planteo que debería seguir reglas constructivas en la escritura y que ellos deciden también romper en este caso, ¿sí? Así que, bueno, esto lo experimentan ustedes en la diaria porque ya hace muchas décadas donde nosotros nos encontramos con relatos, ya sea escritos o cinematográficos, donde muchas veces nos encontramos tal vez con que la película empieza con la escena que debería ir al final, ¿no? Y esa escena del final aparece al principio y luego aparece en el montaje una escena que sí está contando el inicio de la historia, ¿no? Después de que fue contado el final. Esto es un recurso muy común en la actualidad. En ese momento pertenecía al universo de las vanguardias, ¿no? Porque estaba rompiendo con una estructura donde uno primero tenía que empezar la historia presentando el tiempo y espacio donde desarrollaba, los personajes y una cuestión contextual, y después ir llegando a las situaciones de conflicto y desenlace de esa historia. Bueno, en este caso uno podía escribir esa historia de manera lineal y luego presentarla en el producto final de manera desordenada para orientar el recorrido del espectador de la obra. Eso entonces era una innovación en el periodo, ¿no? Y así con muchas otras cosas más, hasta generar piezas que muchas veces carecen de coherencia, pero eso para la vanguardia no va a ser negativo,
porque en un principio estamos hablando de grupos de artistas que inician profundos procesos exploratorios en relación a lo que tiene que ser el arte, ¿no? Y bueno, sobre todo se presentan algunos conflictos que tienen que ver con qué hacemos con el arte previo, se puede construir con la lógica del sistema del arte previo. Algunas vanguardias van a creer que hay que destruir todo lo que existía previamente para volver a comenzar y construir un nuevo arte sin obedecer los cánones y las reglas tradicionales del arte clásico, del arte renacentista, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a trabajar de estas 5 vanguardias que ven acá, que ya pueden ir tomando notas de las fechas, vamos a trabajar 4. Hoy vamos a hablar de cubismo, futurismo, dadaísmo y de Stigil. Y la semana que viene vamos a hablar del constructivismo ruso. No, perdón, de Stigil y el constructivismo ruso vamos a hablar la semana que viene. Acá vamos a hablar de cubismo, futurismo y dadaísmo. Y en principio entonces ir ubicándolas en tiempo, ya las ubicamos en la filmina anterior, ¿no? El cubismo surge en 1907, es un movimiento cuyo mayor referente es un español que es Pablo Picasso, pero el movimiento se va a dar a conocer en París, como correspondía en el periodo, por lo que expliqué al principio. Otro movimiento se va a dar a conocer en 1909, que va a ser el futurismo, a veces lo van a encontrar con el nombre de futurismo italiano. Y el futurismo italiano, a pesar de estar compuesto casi en el 100% por artistas de esa nacionalidad, también por esta lógica del arte del siglo XIX y principios del XX, se va a dar a conocer en la ciudad de París. Así que bueno, está compuesto del sobre por italianos, pero también surge en esa ciudad. Y el otro movimiento que vamos a ver hoy es el dadaísmo, que bueno, tiene la característica de haberse desarrollado en diferentes ciudades al mismo tiempo, ¿no? Lo cual para algunos va a dar cuenta de un clima de época, ¿no? Y de un arte que da respuesta y que surge de las inquietudes en diferentes lugares del mundo ante los problemas que genera la Primera Guerra Mundial en la primera mitad del siglo XX. Así que bueno, aquí tenemos un mapa de Europa y parte de Asia, donde lo que van a poder ver es la ubicación geográfica de estos movimientos, ¿no? Tenemos el cubismo en Francia, el dadaísmo que se va a dar en las ciudades de Zúrich, de Berlín, de Nueva York y de Hannover. Entonces lo vamos a tener en una primera etapa en Alemania, en Suiza y en los Estados Unidos, una de las primeras vanguardias que sean en territorio americano. Y la otra vanguardia va a ser el futurismo, que se va a dar en Italia. En Francia se va a surgir y se va a presentar, pero el grueso de sus actividades las van a desarrollar en la propia patria, que es Italia, y muchas de las ideas que surgen de este movimiento para transformar la sociedad van a ser absorbidas y retomadas por el surgimiento del fascismo italiano, ¿sí? Un par de décadas después. Así que queda entonces pendiente para la semana que viene el movimiento de Stigil, que surge en Holanda, lo ven ahí también marcado en el mapa, y el constructivismo ruso, que surge cuando ya termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Ruso emerge bajo el nombre de una nueva organización política y social que van a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El cubismo entonces tiene algunas características particulares que la elevan y le dan una mayor jerarquía en relación a otras vanguardias. En principio es la que nosotros vemos primero en términos temporales. Hay otros movimientos de vanguardia que se dieron en el siglo XIX, como el impresionismo, el posimpresionismo, el realismo, el romanticismo, pero nosotros estamos tomando como bibliografía 2 textos, uno es el de Elio Piñón y el otro es el de Eugenio Carmona, que ambos le dan mucha entidad al cubismo, pero sobre todo el texto de Piñón empieza a hablar en algún momento de algunas vanguardias que las va a llamar vanguardias constructivas. Nosotros nos vamos a enfocar en una definición que lleva adelante Elio Piñón a la hora de definir qué es una vanguardia para él y qué no lo es, ¿sí? Para poder hacer esa diferenciación, en principio tenemos que entender que hay vanguardias, pero previo a estas hay movimientos neofigurativistas. Como su palabra lo dice, neo nuevo, y figurativistas viene de figuración. Lo que va a decir Piñón es que los movimientos previos lo que van a hacer es explorar nuevas maneras de representar la imagen gráfica, ¿no? Entonces, en ese sentido va a decir, bueno,
el impresionismo hace una exploración con la luz, los fauvistas hacen una exploración en relación al color, los expresionistas deforman la línea, empiezan a mezclar el fondo con la figura y lo funden, generan trazos muy marcados y muy expresivos y deformidad en la obra, pero esto ustedes ya lo leyeron en el texto del arte como expresión. Son movimientos que llevan adelante únicamente exploraciones que tienen que ver con la forma, pero no realizan una crítica a lo social y no quieren cambiar el mundo como si iban a querer hacerlo las vanguardias, ¿no? Entonces, para uno de nuestros autores, Elio Piñón, va a ser bastante determinante que estos grupos de artistas, además de hacer exploraciones formales y generar nuevas figuraciones, tengan la intención de ser hombres de su propia época, hombres y mujeres de su propia época, y transformar la realidad por medio del arte, ¿sí? Esto va a ser una cuestión. Y la otra va a ser, importantísima para Piñón, que las vanguardias tengan un manifiesto. El cubismo carece de un manifiesto escrito, ¿sí? Podríamos decir que sus propias obras son el manifiesto. Pero a diferencia del cubismo, todas las otras vanguardias que vamos a ver hoy y la semana que viene, tienen una especie de contrato, de acuerdo escrito, esto es un manifiesto, donde ellos le cuentan a la sociedad cuáles son los principios de la vanguardia y cómo por medio de estas vanguardias ellos van a querer transformar el nuevo mundo, ¿no? Para entender eso, una cuestión contextual que me parece importante, y que la charlamos un poquito la semana pasada cuando hicimos la introducción de Verbum, es que el siglo XIX es un siglo de los imperios, ¿sí? Entonces, eh, a principios del siglo XX, todas estas ideas que discutimos la semana pasada, ¿no? De Freud, de Marx, de Einstein, bueno, efectivamente van a empezar a cuajar y la humanidad va a empezar a tener otro tipo de búsquedas, ¿no? Que es ya no vivir bajo estos absolutismos, y es por eso que estos artistas surgen de la bohemia para tratar de transformar el mundo por medio del arte. Y por eso muchos de los teóricos y de quienes analizan estos movimientos empiezan a entender que los movimientos que son determinantes efectivamente en estos manifiestos dan cuenta de su intención de usar el arte como herramienta de transformación y no únicamente como objeto de la estética o de la contemplación, ¿no? Que era la lógica previa, ¿no? Que tenía el sistema del arte antes de las vanguardias. Por las fechas que ustedes vieron al principio y por los lugares donde ubicamos los movimientos, nos damos cuenta que son movimientos entonces que surgen en Europa y surgen sobre todo en las décadas del 10 y del 20. Algunas van a emerger después, pero bueno, estas que vamos a ver nosotros están acá. Y la primera es el cubismo, ¿no? Y entonces acá les traje algunas citas de Picasso. Esos dos señores que están arriba a la derecha son Pablo Picasso, el que está arriba, y Georges Braque, el que está abajo. Ellos son dos pintores que trabajaban en su atelier, trabajaban no al aire libre como trabajaban los impresionistas, que se acuerdan que iban con sus acuarelas a pintar el mundo por medio de esa luz natural, sino que van a generar diferentes composiciones, diferentes naturalezas muertas, ellos las van a llamar bodegones, así como se llama en la historia del arte, ¿no? Cuando agarramos una botella, un textil, un par de frutas, armamos una composición visual y lo reproducimos, ¿no? Bueno, en este caso ellos van a empezar a explorar algunas cuestiones y vamos leyendo las citas, ¿no? La primera dice, es una cita de Pablo Picasso que dice, yo pinto los objetos como los pienso, no como los veo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente quiere decir que hay una ambición cognoscitiva en el cubismo, ¿sí? Hay una ambición de explorar la forma, conocerla, de construirla para ofrecer una propuesta por medio de ese arte, ¿no? Entonces, esto Elio Piñón también lo reconoce, reconoce la ambición cognoscitiva que tiene el cubismo, eh, pero queda corto en relación a la crítica social, ¿no? Siguen moviéndose en un mundo de exploración formal y estética, y para Piñón eso no es suficiente. Otra cita dice, la pintura no ha sido hecha para decorar los departamentos, es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo. Bueno, esta es una frase de Georges Braque que propone entonces a la pintura como herramienta de transformación, pero no lo logran de manifiesto en cuanto a la propuesta estética que hace el movimiento, ¿sí? Y otra es una frase de Guillaume Apollinaire, que es un poeta francés que era muy amigo de Picasso y que forma parte de este movimiento de la emergencia de las vanguardias,
Y Apollinaire lo que dice, un hombre como Picasso estudia un objeto como un cirujano disecciona un cadáver, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con empezar a entender las cuestiones estructurales, constitutivas, icónicas y determinantes de cualquier objeto que nos encontramos nosotros en el universo de lo visual para poder contarlo en esos términos y no tener que representar una mímesis con la realidad, que era lo que proponía el Renacimiento de alguna forma, ¿no? Más allá de algunos neofiguratismos del siglo XIX, el Renacimiento proponía, iba en busca de la mímesis, ¿no? ¿Se acuerdan? En la parte 1 de la materia, que nosotros veíamos que para los renacentistas un maestro era quien tenía las mejores herramientas, la mejor técnica para reproducir en las dos dimensiones del lienzo o en un mural o donde fuese las características del mundo conocido, ¿no? De las visualidades del mundo real. Entonces, en ese sentido, la búsqueda de los cubistas obviamente va a ser otra, no va a ser plenamente mimética, si bien seguimos dependiendo de la realidad para entender el producto, hay un vínculo con la realidad, no, no va a ser una mímesis plena con la realidad, ¿sí? La exploración va a ir por otro lado. ¿Por qué lado va a ir? Bueno, ellos van a empezar a trabajar con dos factores que son el tiempo y el espacio. Y lo que vamos a notar nosotros en la obra cubista es que en un mismo lienzo aparecen en simultáneo diferentes facetas de un objeto, ¿sí? Esto es importante contarlo porque la mayoría de nosotros, tal vez en la escuela media, cuando trabajábamos cubismo, pensamos que el cubismo es agarrar cualquier cosa de nuestro alrededor y empezar a dibujarlo con formitas geométricas como si fuese un cubo o un poliedro. No es solamente eso, y mejor dicho, no es eso, sino que en realidad el cubismo lo que se propone, cuando uno ve el facetamiento, lo que estás viendo son diferentes recortes de un objeto o de una realidad, pero que aparecen en simultáneo en el mismo lienzo, ¿sí? Por eso aparece una forma geométrica caprichosa, pero en realidad lo que estamos viendo son diferentes facetas de un objeto. Entonces podemos estar viendo en simultáneo, por eso hablamos de una cuestión de tiempo y de espacio, en un solo espacio, ver diferentes tiempos de un mismo objeto, ¿sí? Eso genera como cierta crisis en términos visuales, ¿no? Porque imagínense que la gente de este periodo no estaba acostumbrada a ver las cosas de esa manera, ¿no? Y entonces empiezan a mostrar, por ejemplo, cuando dibujan una botella, aparece uno de los lados de la botella, pero también aparece en simultáneo la botella vista de arriba, pero también aparece la botella vista de abajo, pero también aparece la botella vista como si fuese en un escorzo, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es lo que va a generar el facetamiento de la obra cubista, ¿no? Hay un estudio alrededor del objeto o de la escena que lo que propone es verla en simultáneo de diferentes facetas y eso es lo que agrega complejidad. Ellos van a ofrecer en la simultaneidad diferentes puntos de vista. Y algo que va a ser inspirador para el cubismo como movimiento es el arte primitivista. Y esto tiene que ver con que en el siglo XIX muchas de las naciones centrales, como bueno, Reino Unido, Inglaterra, Portugal, van a realizar van a llevar adelante el colonialismo en algunos continentes como África, Asia, bueno, Oceanía, etcétera, etcétera. Con lo cual, ellos tenían costumbres que eran, además de explotar esas tierras, tomar contactos con los habitantes locales, bajo la premisa, que eso también surgía de la ciencia, como hablamos la semana pasada, y se trasladaba a lo social, ¿no? Como de cierto darwinismo social, de que sus sociedades estaban más avanzadas, tenían mejores aprendizajes, y en esta dinámica del colonialismo, las poblaciones locales se iban a ver beneficiadas, ¿no? Iban a tener como una especie de actualización de modos de vida, de cultura, de refinamiento, de recursos técnicos provistas por estas naciones francesas, británicas. Bueno, a cambio ellos se apropiaban de básicamente todas estas personas y de todos sus recursos naturales. Y para llevar adelante esta conquista tenían que convencer a los propios franceses, ingleses, portugueses de que abandonasen sus lugares de origen, abandonasen las ciudades francesas, por ejemplo, en este caso, y se fuesen a vivir, no sé, a la Polinesia, ¿sí? O a la China, donde tenían colonias. Eh, para poder hacer eso, ellos tenían que mostrar los avances que el colonialismo y los descubrimientos que el colonialismo iba llevando adelante en los diferentes lugares que ellos ocupaban, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar un montón de exposiciones en los grandes museos parisinos que tienen que ver con cuestiones antropológicas, donde ellos muestran los resultados de estas expediciones.
También en la ciudad de París se funda un zoológico de seres humanos, ¿sí? Así, no sé si es el nombre exacto, disculpa si no lo es, pero básicamente era muy parecido a un zoológico moderno donde uno lo que podía llegar a ver era un montón de personas que estaban encerradas en escenografías donde se reconstruían las viviendas tal cual eran en el lugar de origen donde los franceses tenían la colonia, un montón de utensilios que ellos usaban en su cotidianidad y traían personas de esos lugares, los vestían con sus trajes típicos y los caballeros y las damas francesas podrían recorrer esos parques y ver cómo era el modo de vida y la expresión artística y las costumbres propias de esta gente que los franceses encontraban cuando iban a hacer sus emprendimientos en las colonias, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, eh, entre los muchos emprendimientos que llevó adelante Francia para contar cómo estaba llevando adelante sus conquistas a los propios franceses, se hicieron exposiciones de máscaras africanas en la ciudad de París. Había una exposición de 1905 que está documentada en varios textos de historia del arte que Picasso visitó y bueno, muchos dicen que ese fue de alguna manera el gen del cubismo porque él ve en este arte primitivo de las máscaras africanas esto que él estaba buscando llevar adelante del arte, ¿no? Que tiene que ver con este facetamiento, este nivel de síntesis, esta iconicidad en la forma, esta mímesis, pero que está de alguna manera deformada, que no es totalmente literal. Entonces, en muchos de los pueblos de África y Oceanía van a haber manifestaciones que van a llegar a Francia y que van a llegar a la vista de estos movimientos de vanguardia y que de alguna manera van a ser reapropiadas para convertirlas en algo nuevo, ¿no? Eh, y a la vez estos movimientos de vanguardia van a ser el gen del proyecto moderno o del movimiento moderno, porque mucho de lo que ellos hacen tiene que ver con, además de reinterpretar la realidad, trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con desplazarse hacia estructuras básicas, despojarse del ornamento, empezar a introducir la forma geométrica en el arte, hasta finalmente llegar a la abstracción. Así que no es que esto es una clase de arte porque nos interesa hablar de arte, sino que a la hora de hablar de proyecto moderno en diseño gráfico y en todos los diseños en particular, este es un insumo para tratar de entenderlo y para ver cómo fueron apareciendo diferentes conceptos que en definitiva después se terminan trasladando a lo que van a ser los diseños, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver una comparación de un recorte de una pintura de Pablo Picasso que se llama Las señoritas de Aviñón con una máscara africana y vemos que entonces en una obra que es fundacional para el movimiento cubista y que es una de las más conocidas, ya se empieza a ver aplicado esta influencia primitivista africana, ¿no? O el arte africano. El cubismo va a tener tres momentos, tres etapas, podemos decir. Picasso se caracteriza mucho porque se puede leer toda su carrera en diferentes etapas o periodos. Y en este caso, desde 1907 hasta 1909, vamos a hablar de un primer cubismo que es el cubismo cézanniano. Vamos a hablar un poco más de por qué cézanniano y quién era Paul Cézanne. Hay una segunda etapa de 1909 a 1912 que se va a denominar cubismo analítico. Va a ser la etapa más exploratoria, por decirlo de alguna forma, porque lo que va a pasar es que van a irse un poco al extremo del abandono de la mímesis y de la fusión de fondo y figura y de la exploración de esta geometricidad en la obra, lo que va a provocar es cierto, ¿cómo decirlo? Cierto asombro en los consumidores de la obra, en sus mercaderes, en sus otros amigos que pertenecían al movimiento de vanguardia, porque se vuelve tan exploratorio y tan abstracto desde algún lugar que es muy difícil volver a recuperar la forma en la que se basa, por ejemplo, este retrato que están viendo ahí, que es el retrato de el marchand de Picasso, el comercializador de las obras de Picasso, en el sistema del arte, que es Kahnweiler, ¿sí? Eso se llama retrato de Kahnweiler. Y en el movimiento, bueno, en la etapa de 1912 a 1914, recuerden que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, por eso dejamos de hablar del movimiento, no es que el movimiento se apaga en tan pocos años, sino que hay una continuidad del cubismo, pero nosotros lo abandonamos como problemática y después nos zambullimos en otros movimientos, ¿no? Pero bueno, es el cubismo sintético y yo considero que esta es una de las más interesantes para lo que es el diseño gráfico porque ellos empiezan a utilizar nuevos elementos en la obra que tradicionalmente no estaban presentes y no eran considerados por la pintura como un insumo, ¿sí?
Lo que van a encontrar entonces es el cubismo cesaniano en la primera etapa. Ahí tenemos la obra completa de las señoritas de Aviñón y vemos cómo aparece esta geometrización, aparecen estos puntos de vista, aparece esta falta de perspectiva, ¿no? Vemos una de las señoritas que está agachada y que está de espaldas, pero sin embargo su cabeza está totalmente dada vuelta, ¿no? Entonces empezamos a ver unas primeras aproximaciones que dan cuenta de por dónde va esta exploración de Picasso. Y también, además del bodegón que está al pie de las señoritas de Aviñón, empiezan a aparecer estas máscaras africanas en estas mujeres que parecen estar deformadas, ¿no? Las señoritas de Aviñón, estudios recientes han dicho que en realidad se pintó en 1905, pero se dio a conocer en 1907, por eso la historia del arte toma esa fecha, ¿sí? Pero bueno, en 1905 en el taller de Picasso ya Apollinaire estaba visitando, por ejemplo, y las señoritas de Aviñón ya estaban en su lugar. Y hablamos de cubismo cesaniano porque es una primera descomposición de la realidad en forma de formas geométricas básicas o tres poliedros básicos, ¿no? Que este es un planteo que había hecho un pintor posimpresionista francés que se llamaba Paul Cézanne, y Paul Cézanne lo que decía era que toda la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza y lo visible se podían descomponer en un cilindro, la esfera y un cono, puestos en la perspectiva adecuada, ¿sí? Seguramente habrán visto muchas técnicas de dibujo donde se utilizan estos tres poliedros básicos para construir formas más complejas, ¿no? Bueno, efectivamente esto surge de Paul Cézanne y, bueno, como hablamos hace un ratito, algunas otras influencias, además de la cesaniana que va a tener este cubismo, van a ser el primitivismo o africanismo, la reducción a formas geométricas puras, y algunos temas recurrentes van a ser sobre todo los retratos, los bodegones, pueden aparecer algunos paisajes en menor medida, pero en general van a trabajar mucho lo objetual y la figura humana, ¿sí? Instrumentos musicales, grupos de personas, etcétera, etcétera. Y lo que ven al lado de las señoritas de Aviñón es un cuadro que, bueno, es de décadas anteriores, 1885, pintado por Cézanne, que se llama La montaña de Santa Victoria, y ustedes lo que van a ver ahí es cómo él ya comienza una especie de geometrización de lo que tiene que ver con la montaña y con el paisaje en sí mismo, ¿sí? Formas que deberían ser orgánicas y muy regulares empiezan a facetarse de alguna forma, ¿no? Entonces vemos que hay una continuidad de eso también en la propuesta del primer cubismo de Picasso y Braque. En la segunda etapa, que va a ser el cubismo analítico, nos vamos a encontrar acá con dos obras. Una es esta obra Retrato de Kahnweiler de Picasso de 1910, y la otra va a ser Chica con mandolina, también de 1910. Este cubismo sintético entonces eh, demuestra este periodo exploratorio que de alguna manera se torna caótico, pero para lo que es la abstracción resulta muy interesante todo este trabajo cognoscitivo que ellos llevan adelante por medio de la pintura. En el caso de Chica con mandolina podemos ver un poco más clara la división entre fondo y figura y tratar de delinear algunas partes del cuerpo de esta chica con mandolina, como sus ojos, su cabello, sus pechos, su mano, bueno, la mandolina en sí misma, ¿no? Del fondo, en la de Kahnweiler les diría que es casi imposible tratar de encontrar la figura, si bien tenemos algunas pistas, ¿no? En el ceño, ¿no? En la nariz, en la frente y los ojos, ahí hay algo visible, después están las manos posicionadas como en un retrato tradicional renacentista, pero no es el caso, y sobre todo hay una fusión entre fondo y figura, porque en esta etapa el cubismo no realiza ninguna exploración en relación al color, ¿sí? Es una exploración más en lo que tiene que ver con la línea y el plano, pero no con la paleta de colores, ¿no? Que también podría haber sido un insumo para diferenciar fondo y figura. En este caso a ellos no les interesa el tema del color, eso sí lo podemos llegar a encontrar en otros movimientos expresionistas, como vimos la semana pasada, como pueden ser el expresionismo alemán o el fauvismo francés, o incluso en la obra de algunos postimpresionistas como Vincent van Gogh o Paul Gauguin. También se puede ver un trabajo muy profundo en relación al uso del color, ¿no? Pero bueno, en el caso de los cubistas no va a ser una exploración que les interese particularmente. Y la última etapa y la más interesante para nosotros es este cubismo sintético, ¿no? Y acá tenemos dos obras que dan cuenta de la mecánica de construcción de la del cubismo sintético, que es la del papier collé. Papier collé es un término francés que significa papel encolado, significa recortar papel y pegarlo, encolarlo en la obra, ¿no? Eso es lo que posibilita, como en el caso de la obra esta de Bayo y Botella de Suse. El Suse es un vino de esa época,
lo que posibilita es incorporar elementos del mundo real, ¿sí? Que no están pintados, sino que están recortados o recogidos de la basura y se colocan en la obra de arte, como se puede ver con estas páginas de libros, papel de diario, papel de empapelar para interiores del siglo XIX y XX, y en el caso de la botella de vino, una etiqueta directa de la etiqueta de vino SUSE, ¿sí? Entonces, bueno, acá es muy interesante porque ustedes pueden ver cómo funciona una composición cubista, ¿no? Tenemos la mesa vista desde arriba, pero la botella vista de frente, pero a la vez cuando llego al pico de la botella, el pico, en vez de verlo como si lo estuviese viendo a la altura de los ojos y de manera vertical, lo veo como si estuviese yo flotando, mirando desde el cielo esa botella y veo una apertura superior que es totalmente redonda, y el mismo juego se da con el vaso que tiene al lado, ¿sí? Estoy viendo en simultáneo diferentes picos y aperturas de ese vaso y esa botella en un mismo lugar, y en este caso por medio del papier collé o del collage estoy viendo elementos que conozco cotidianamente, ¿no? Que puedo ver en el almacén, en la tienda donde compraba el vino, o en un bar, estoy viendo esto mismo en una obra de arte de Caballete, ¿no? Y con la etiqueta y con estos recortes de collage vienen también otros elementos que son muy caros a los diseñadores gráficos, ¿no? Como la tipografía, la reproducción de imagen gráfica por medio de grabado, ¿sí? Como en el caso del papel de empapelar paredes, ¿sí? Con esos motivos florales. Entonces, a la vez empieza a incorporar a la obra y eleva a jerarquía de obra artística un montón de elementos que tenían que ver con productos propios del mercado, ¿sí? Con productos de consumo cotidiano. En este momento empiezan a aparecer entonces en las obras de grandes galerías que comercializan los marchands de Picasso y Braque. Y otra cuestión importante tiene que ver con la incorporación no tan solo de papeles y cartones en la obra, sino de elementos de la vida cotidiana que se puede ver en esta obra que se llama Naturaleza Muerta de Silla con Esterilla de 1912. En esta obra ustedes van a ver varios elementos que no son papeles, no son impresiones, sino que tienen un cuerpo, una materialidad volumétrica, y son incorporadas a la obra también como la esterilla de la silla que se ve. Eso no es un dibujo de una trama de una esterilla de la silla, sino que es directamente un recorte de una esterilla que se agrega a la obra, o incluso el marco circular, que en este caso es una soga que tiene esta obra, interactuando nuevamente con formas propias del repertorio cubista y con tipografía. Entonces, el collage y el papier collé es uno de los grandes aportes que el cubismo hace a la cultura visual, el arte y lo que también va a ser el diseño, porque para nosotros el collage es una herramienta de montaje, ¿no? Es una herramienta constructiva a la hora de pensar nuestras producciones. Ahora vamos a abordar muy en profundidad dos textos que ustedes tenían que leer para esta clase. Uno es el texto de Elio Piñón, La teoría de la vanguardia, y el otro es Fondo y figura del cubismo y sus entornos, de Eugenio Carmona. Es interesante que vean la fecha de distancia de estos textos que nosotros ponemos en diálogo, ¿no? Uno es de la década del 70 y el otro es un texto de 2005. Vamos a empezar por el de Piñón, que en términos de poder analizarlo representa mayor complejidad que el otro. En principio, Piñón plantea entonces que las vanguardias proponen el fin de los historicismos, ¿no? Y dice, la vanguardia rompe con el devenir de los historicismos, por lo cual para muchos historiadores estas cumplen un papel resolutivo dentro del arte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que nosotros ya vimos en el nivel 1 de la materia, donde veíamos que en el Renacimiento hay un revival de las formas y los valores clásicos. En el barroco eso se sigue exacerbando, en el neoclásico se vuelve a buscar las formas de Grecia y Roma para hablar desde su propio siglo, en el romanticismo se recupera el neogótico y se empieza a hablar de formas de la Edad Media, lo hace también el movimiento Arts and Craft. En definitiva, nos encontramos con que la humanidad a lo largo de los años y en diferentes contextos ha generado una lógica historicista cuando establece una búsqueda con la forma, ¿sí? Muy ligada a su historia y a su tradición, donde se repite constantemente. Bueno, decimos que las vanguardias marcan un fin del historicismo porque la búsqueda de estos movimientos
no tiene que ver con ir de nuevo a Grecia y Roma a buscar las formas de una columna estriada, sino que van a tratar de construir una nueva realidad sin hacer alusión al pasado y sin ir en búsqueda de de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso para muchos críticos, para muchos intelectuales, esto representa un papel resolutivo dentro del arte. Cortar con una tradición milenaria donde la humanidad se está copiando y se está regurgitando a sí misma constantemente a partir de los mismos signos, la misma forma, los mismos conceptos, para a partir de esta ruptura hablar desde su propia época, ¿no? Hablar de su propia época y hablar de los hombres de su propio tiempo con su propio arte. Algo que nosotros ya habíamos charlado cuando hablamos del Art Nouveau en su momento, ¿no? Que tenían esta ambición de contarse desde su propio tiempo. Bueno, las vanguardias también tienen como esa ambición de relacionarse con su realidad y no únicamente convertirse en replicadores eternos de otros movimientos, de otros periodos, ¿no? Esto marcaría el fin de los historicismos para muchos. Otra cuestión que plantea Piñón tiene que ver con el arte crítico o un arte por un arte, ¿no? Cuando hablamos de un arte crítico, hablamos de esta idea que tienen las vanguardias de que el arte no son solo un lente para analizar el mundo, ¿sí? No es que únicamente registran lo que pasa en el mundo y nos lo cuentan por medio del arte y nosotros generamos una reflexión alrededor de eso, sino que pueden ser constructores de nuevas realidades, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces, va a plantear que para la vanguardia el arte tiene como objetivo denunciar patologías sociales, ¿sí? ¿Qué significa esto? El arte no debe ser únicamente un observador de la realidad, sino que al denunciarlas genera una emoción en el espectador y esa emoción puede llamar a la acción y eso puede generar cambio social, ¿no? Entonces, ellos plantean un arte que no se mantiene únicamente en el mundo de lo burgués representando a la diosa Artemisa cazando un venado, ¿no? Que no tiene nada que ver con el siglo XIX, sino que van a plantear que en el arte empiecen a aparecer los tópicos, las preocupaciones y los conceptos que se originan en su propia época y por lo tanto que el arte tenga un rol activo en ese sentido y no hablar de un arte por el arte, ¿no? En estos términos, de un arte autónomo, como dice acá, que agotaría sus recursos para renovarse dentro y continuaría a los márgenes, ¿no? El sistema del arte, bueno, un arte que se habla a sí mismo, un arte que tiene temas establecidos que no tienen que ver con su propia época, un arte respetuoso de los cánones de hace 500 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay un primer debate de, bueno, ¿cuál es el rol de este nuevo arte del siglo XX? ¿Cuál es el rol de las vanguardias y contra qué hay que luchar y qué es lo que hay que destruir, ¿no? Y en esta línea también entonces lo de la crítica moral de la sociedad que dice el artista desde su obra pretende incidir en la historia, se trata de una desviación por parte de un sector del arte donde toma para sí la crítica moral de la sociedad como estímulo para el desarrollo estético y la garantía de su compromiso con la historia, ¿no? Él nos dice entonces que estas vanguardias tienen un compromiso histórico, no realizan una exploración únicamente en términos formales para conseguir nuevas vertientes estéticas, ni únicamente les interesa la contemplación, ni nada de eso, ¿no? Quieren ser un insumo de análisis, transformación, crítica y motor de la historia, ¿no? En ese sentido, entonces va a plantear dos tipos de vanguardia y va a decir que algunas son constructivas y otras no, ¿sí? Dice, el arte de vanguardia es constructivo en lo estético y crítico en lo social. Esos son los dos factores para Piñón que son esenciales, ¿no? Primero, romper con las tradiciones y trabajar con estas nuevas figuraciones, pero sobre todo para que sea una vanguardia, para él y opinión, tiene que estar presente la componente de la crítica social, ¿sí? Por eso él va a identificar como vanguardias a las que tienen manifiesto, y este manifiesto tiene un gran peso político en relación a lo que la vanguardia viene a hacer en esta transformación del mundo, y las que no lo tienen, como el cubismo, que no tiene ningún manifiesto por escrito, y entonces él lo entiende únicamente como un proyecto que abraza el sistema del arte de su propia época y quieren generar fama, dinero, riqueza, por medio de un sistema ya existente, pero no transformarlo ni transformar tampoco el mundo en otra cosa. Únicamente exploran cuestiones formales, pero no tienen esta visión crítica de transformarla por medio del arte, ¿sí? Esa es como una de las primeras definiciones. Entonces dice, la vanguardia subraya la mediación del sistema artístico en el conocimiento de la realidad,
critica a los expresionismos por utilizar el arte como un medio de expresión de sentimientos y emociones. Se trata de un ente activo que deforma la visión de las cosas de acuerdo a las peculiaridades de su propia consistencia. Lo que quiere decir con esto es que hay una mirada negativa por parte de algunos artistas de vanguardia del expresionismo, si bien el expresionismo también es insumo de estas vanguardias, porque los expresionistas hablan, ¿no?, del sentir del artista, hablan de mucha subjetividad, ¿no? Hablan de la importancia de manifestar estos sentimientos en la obra y mostrar esta deformidad y el dolor que uno está atravesando en el interior y la crudeza. Y en definitiva, para estos artistas de vanguardia que trabajaban en grupo y que por ahí apuntaban más a la objetividad, para ellos no era tan valorable dedicar recursos, galerías de arte, espacios interiores de estas familias burguesas, toneladas de dinero para que un artista exprese su sentir personal por medio de la obra, ¿no? Les parecía, en definitiva, que eso era una de las deformaciones propias del arte, ¿no? Otorgarle ese rol de que, bueno, es un medio para que yo me exprese y le cuente al mundo lo que siento, ¿no? No venía por ese lado, porque eso es un arte totalmente descomprometido en lo social, ¿no? Es un arte que surge no de los problemas colectivos, sino de un individualismo, ¿no? De las necesidades o inquietudes de un sujeto, ¿no?, que de adentro hacia afuera le cuenta por medio de ese arte expresionista toda esta serie de sentimientos, conceptos y situaciones. Entonces, ahí hay una primera mirada negativa de los movimientos de vanguardia con los expresionismos previos, ¿no? Y dice que llevado al límite, el arte no sería un instrumento con el cual descubrir factores ocultos de la realidad, sino que el mismo arte sería parte de esa realidad por el hecho de existir. El arte ya no tendrá el rol de organizar canónicamente realidades existentes, que es lo que propone el arte del Renacimiento, sino de provocar la emergencia de nuevas realidades implícitas, ¿no? Esto que estábamos hablando antes. El arte no tiene que ser únicamente, el arte visual, ¿no? No tiene que ser únicamente una representación del mundo, una copia de lo que nosotros ya podemos ver, sino que por medio de su ambición de crítica social tiene que generar la emergencia de nuevas realidades, ¿no? Entonces, en este sentido, la vanguardia ambiciona una mayor incidencia del arte en este cambio social. Y bueno, acá en esto que dice Nuevas Formas de Conocimiento, básicamente él reconoce la ambición cognoscitiva de la vanguardia, ¿no? Y bueno, da el ejemplo de la música dodecafónica de Schoenberg, donde se crean nuevas categorías de análisis, nuevos insumos para la construcción del arte, nuevas hermenéuticas, etcétera, etcétera. Entonces lo que va a aparecer es la cuestión de la objetividad, ¿no? Y ellos van a decir, bueno, ¿qué pasa que en Nueva York, en Hannover, en Berlín y en Zúrich surgen movimientos que dan una respuesta similar a los sucesos que no son comunes a todos, ¿no? Y entonces dice, bueno, la simultaneidad de procesos similares en diferentes lugares habla de un espíritu, que sería como un espíritu de la época, que comparte los movimientos de vanguardia, acotando de esta manera su subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? No es que son un montón de artistas expresionistas caprichosos, cada uno peleando cómo sufre por amor o cómo siente una profunda depresión, sino que son un montón de personas que están en diferentes lugares del mundo y que empiezan a realizar propuestas artísticas y conceptuales que están de alguna manera alineadas, ¿no? Y para ellos eso le otorga cierta objetividad al proceso, ¿no? Porque tiene que ver con un montón de artistas leyendo correctamente el clima de su propio tiempo y no hablando de subjetividades y expresiones personales, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la lógica de trabajo colectivo y en grupo que tienen los movimientos de vanguardia. Otra cuestión es la componente teórica. La vanguardia no se colma de sentido sin la componente teórica, dice Piñón, ya que sin ella sería solo un extraño estilo. La vanguardia crea categorías de conocimiento que son lo constructivo y lo abstracto. Lo constructivo tiene que ver con un montón de teorías que son bastante complejas, como por ejemplo la tectónica del constructivismo, pero bueno, básicamente lo que ellos proponen es que por medio de este despojo del ornamento y esta modularización a la hora de construir la obra y estas nuevas reglas y nuevos insumos que va a tener el arte para construir arte de forma colectiva, están generando algunas vanguardias que van a recibir el nombre de vanguardias constructivas, ¿sí? Que serían como lo contrario del expresionismo. Y aparece otra categoría que es la de lo abstracto, ¿no? Tenemos un gran artista que es Vasily Kandinsky, que viene del movimiento del expresionismo alemán, Der Blaue Reiter, el jinete azul, y del cual es uno de los fundadores,
Y Kandinsky en algún momento va a abandonar la figuración y va a escribir un libro que se llama Punta y Línea sobre Plano y va a empezar a trabajar con estos nuevos materiales o con estos nuevos insumos a la hora de construir obra donde se va a relacionar con la realidad de manera abstracta, pero no de manera mimética. ¿Sí? Ese es el surgimiento de la abstracción. Es una categoría que ustedes deberían poder manejar de ahora en adelante porque va a empezar a aparecer cada vez más en el camino del proyecto moderno, ¿no? Pero bueno, básicamente habla de dejar de copiar el mundo, dejar de imitarlo y poder hablar de ciertos conceptos, ciertas formas, ciertos sentimientos, ciertas relaciones por medio de formas básicas como el punto, la línea, el plano, y otros lo van a hacer después con formas geométricas, otros lo van a hacer después con formas más expresivas y gestuales, ¿no? Bueno, ya lo veremos más adelante. Y bueno, la crítica acá que hace Piñona al cubismo es que para él es una invención puramente metódica, ¿no? Si él dice que la vanguardia tiene que tener una componente teórica y efectivamente el cubismo no tiene una componente teórica que aborde lo social ni lo político, si bien nosotros después podemos encontrar obras del cubismo que hacen una crítica política, ¿no? Si uno ve el Guernica, digamos que representa el bombardeo y la destrucción por parte de los nazis de la ciudad española de Guernica, bueno, tiene múltiples dimensiones políticas y sociales, ¿no? Pero son ocasionales, no es manifiesto, ¿sí? Ellos te pueden pintar el Guernica como también te pueden pintar un bodegón con manzanas, ¿sí? Es igual de válido. Contratan para pintar una cosa o los contratan para pintar la otra, pero no es el gen del movimiento como lo va a hacer con los demás, ¿no? Eso va a decir que el cubismo es una ambición puramente metódica, ¿sí? Que está buenísimo la ambición cognoscitiva, que está buenísimo la exploración de cómo empiezan a construir el nuevo arte, pero que ellos no quieren cambiar el mundo, ¿sí? Ellos están trabajando en el ámbito de lo pictórico y están explorando nuevas figuraciones. Eso va a decir que para él el cubismo es un neofigurativismo, ¿sí? Está atado a la realidad, sí, atado a la realidad, no como la abstracción, ¿no? Que, bueno, la abstracción también sí está a la realidad, pero digamos de alguna manera la deconstruye. Y sigue siendo narrativo, ¿no? No tiene una forma de construir nueva, deforma la mímesis, como dice acá, y amplía sus recursos, pero eso no pertenece estrictamente al proyecto vanguardista, ¿sí? El impresionismo ya lo había hecho, el fauvismo ya lo había hecho, el expresionismo alemán ya lo había hecho, el postimpresionismo también ya lo había hecho, ¿sí? Entonces, en definitiva, muchos otros movimientos antes ya habían deformado la realidad, ya habían generado nuevas propuestas figurativas en ese sentido, y bueno, el cubismo para él es uno más, ¿no? Y entonces, bueno, acá aparece otra relación importante para este texto que es el arte y vida, y dice que la vanguardia va a realizar una crítica a la institución del arte, devolver al arte el ámbito de la praxis vital es el objetivo de la crítica, ¿no? El arte, entonces, ellos ven que el arte burgués de fines del siglo XIX se convirtió como en un movimiento como ligado a la exclusividad, al privilegio, a un grupo social que usaba este arte para posicionarte y desapareció de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, ¿no? Ahí es interesante que nosotros hagamos una reflexión de qué rol juega el diseño, ¿no? En cuanto a la cotidianeidad y en cuanto a que el diseño nunca desaparece de la vida cotidiana de las personas, como si pasa con el arte en algunos momentos, ¿no? Donde parece que hay grandes templos del arte donde uno tiene que ir a buscar ahí la obra y como si ese arte no participara de nuestra experiencia estética cotidiana, como si lo hace el diseño, ¿no? Pero bueno, en ese sentido hay una crítica de las categorías y los espacios a los cuales se eleva el arte en el siglo XIX, que de alguna manera lo desconectan de la dimensión social y cotidiana, ¿no? Y otra crítica, o mejor dicho, otro análisis que hace Piñón, que también es muy interesante para entender el mundo del arte contemporáneo, tiene que ver con la creación individual, ¿no? Y ahora vamos a ver una obra del dadaísmo de Marcel Duchamp que se llama Fuente, es una obra de 1917, y en Fuente él lo que hace es ir a una ferretería, comprar un urinal de cerámica, un urinal masculino de cerámica, de un baño de hombres, y lo que hace es firmarlo con un seudónimo que se llama R. Muth, y lo presenta en una exposición de artistas rechazados en términos de una escultura cuyo nombre es Fuente. ¿Sí? Esto es muy interesante porque establece un debate, esto lo van a poder discutir en las aulas, que tiene que ver con que el artista, a partir de este momento, a partir de esta acción de Duchamp, no necesariamente tiene que tener las habilidades técnicas para crear el objeto de su arte, en términos físicos, hablando en términos físicos, sino que es quien genera el concepto que sostiene esa obra de arte, sin importar si el objeto lo produjo él o no. ¿Sí? Con lo cual, no importa si Duchamp sabe modelar cerámica para hacer un urinal industrial. No tiene ninguna importancia.
Y la importancia es que él cree el concepto fuente alrededor de esa pieza, la firme con un seudónimo y trate de insertarla en el sistema del arte, por supuesto para escandalizar el sistema del arte, destruyendo categorías que parecían inamovibles, que tenían que ver con materiales tradicionales con los que se podía hacer una escultura, ¿no? El bronce, el mármol, otro tipo de piedras, el vidrio, ¿sí? Eh, Uno esperaría del arte tradicional de hace más o menos 5.000 años encontrarse con esos materiales a la hora de hacer una escultura. Bueno, porque una escultura no puede ser un urinal firmado, ¿no? Presentando una muestra de arte. Esto es lo que empieza a poner en crisis Duchamp y que de alguna manera da origen al arte moderno y después a lo que va a ser el arte contemporáneo. Eh, Cuestiona entonces de esta manera la valoración del mercado y la definición de lo que es una obra de arte y sobre todo el rol del artista. Esto ya está súper asumido a esta altura del partido. ¿Sí? En la actualidad todos los artistas saben que ellos pueden no ser carpinteros, no ser pintor de óleos, no saber hacer una escultura, pero proponer en una muestra una propuesta de escultura, ¿no? Como hacemos nosotros, no sé, los industriales cuando quieren hacer un prototipo, bueno, lo mandan a un taller y que el taller lo haga, pero la idea de ellos, la propuesta, el producto, los diseñadores y los creadores, los objetos son ellos. No importa después que el carpintero o que herrero lo hizo, ¿sí? Porque la conceptualización, la ideación está hecha por el diseñador, o en este caso por el artista, ¿no? Entonces, bueno, trae como una nueva problemática que antes eran dos mundos indivisibles, ¿no? El artista tenía que tener el talento y las habilidades y la técnica para construir lo que su imaginación le propusiese, pero no podía delegarlo en un otro, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay un nuevo punto de partida para el arte. Acá ya empezamos a ver cómo efectivamente este arte que muchos dicen que la vanguardia no transformó el mundo, bueno, efectivamente sí, en un montón de aspectos lo fue transformando porque fue cambiando un montón de nociones que para el diseño también son súper importantes, ¿sí? Y que incluso lo respetamos nosotros como diseñadores, ¿no? No importa que ustedes como diseñadores gráficos no sean impresores o no conozcan del todo bien cómo funciona una imprenta, lo ideal sería que sí, pero digamos, si no lo saben, perfectamente pueden idear proyectos, crearlos y ese proyecto funcionar y después delegar la producción en una imprenta, digamos. No es algo en lo que nosotros hoy por hoy tengamos una crisis, ¿no? Bueno, en su momento con el arte eran dos cuestiones indivisibles. Y esto lo que nos trae es otra problemática que es el soporte, ¿no? Si entendemos la obra como un sistema de relaciones conceptuales, el objeto constituye un mero soporte y es transitivo en relación al concepto de la obra. ¿Qué quiere decir que un soporte sea transitivo? Quiere decir que no tiene un valor en sí mismo, que el valor es lo que representa, pero que ese objeto no tiene un valor per se. Les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, agarro, no sé, el mismo urinal de Duchamp, ¿no? Y ese urinal se rompe, se cae al piso y se hace 1000 pedazos. Bueno, ese urinal per se a Duchamp no le importa tanto, ¿sí? Puede ir a la ferretería y comprar otro y volver a firmarlo y lo apoya sobre otro pedestal y la obra está viva. Porque lo importante de esa obra es el concepto, no ese urinal de cerámica en particular, ¿sí? La obra se puede reproducir, de hecho hay como 3 de esos en diferentes museos del mundo que dicen que fueron el primero, es incomprobable, pero bueno, lo más importante, y el mismo artista lo plantea, es, no importa este urinal, no es esa la obra, ¿no? La obra es el concepto donde él propone eso como una fuente. Y el soporte es transitivo. Podría ser ese urinal y se podrían romper 50 urinales o podría estar mostrándose en simultáneo en 200 museos del mundo, porque el concepto está en la obra, no en el soporte objetual de la obra, ¿sí? Así como no. Eso también lo pueden discutir en el taller si no quedó del todo claro, porque bueno, reviste cierta complejidad, ¿no? Y después la cuestión que plantea Carmona tiene que ver con, bueno, él sí considera el cubismo una vanguardia, pero mucho más que eso, lo considera un movimiento que genera una refracción en los otros movimientos de vanguardia, ¿no? Entonces él dice que el trabajo que hacen Picasso y Braque es como una especie de luz blanca que atraviesa un prisma de cristal y que se deshace en un haz de luz de colores diversos, como se puede ver en esa imagen. Ese es un proceso que se llama anáclasis, y de alguna manera el cubismo da a luz al resto de los movimientos de vanguardia. Él entiende que sin los antecedentes previos del cubismo las otras vanguardias no hubiesen sido posible, y es cierto que el futurismo se inspira mucho en el cubismo, el constructivismo también lo hace. De hecho, son dos movimientos que, por ejemplo, a la Unión Soviética llegan juntos bajo el nombre de cubo-futurismo, ¿sí? Y sobre todo la cuestión teórica del cubismo, además de la formal, ¿no? Este debate alrededor de cómo funciona el tiempo y el espacio en la obra artística
y por eso Carmona debate estas nociones de simultaneidad, de ruptura de secuencias espaciales y temporales, exactamente. Efectivamente, van a ser como un punto de partida y quienes presentan la problemática para que después la terminen de desandar eh, algunos otros artistas de vanguardias constructivas más adelante, ¿no? Así que bueno, dice algunas otras cosas más, pero esto me pareció como lo más interesante para el tiempo que nosotros tenemos para charlar acá en relación al concepto de refracción anáclasis que propone Eugenio Carmona. Y bueno, entre estas refracciones también aparecen algunos otros movimientos que tienen influencia cubista. Yo les traje algunos de Latinoamérica, ¿no? Como la obra de Diego Rivera, el mexicano Diego Rivera, la brasileña Tarsila do Amaral o el uruguayo Joaquín Torres García, que es esa pintura que ven ahí a la derecha, ¿no? Una especie de simbolismo, de geometrización. El trabajo de Alejandro Sul Solar, que es el que está en el medio, ¿no? Que también trabaja algunas cuestiones matemáticas y astrológicas en la obra, además de este facetamiento y de esta nueva figuración. Y Emilio Petoruti, que es uno de los artistas que mayor relevancia tuvo en Argentina a la hora de traer la vertiente cubista europea a nuestro país a principios de siglo, ¿sí? Así como hasta acá la definición de cubismo, ahora vamos a hacer un breve recorrido por el futurismo y el movimiento Dada. En principio tenemos entonces el futurismo italiano que surge en 1909 en Francia y en Italia. Ellos se van a dar a conocer a través de un manifiesto que van a publicar en un diario. El diario se va a llamar Le Figaro, ¿sí? Es un diario francés que se sigue publicando hasta hoy. Y en Le Figaro entonces ellos publican su manifiesto, donde dan a conocer cuáles son las ideas de los artistas que componen el movimiento, ¿sí? Ahí le puse los nombres de los artistas más representativos y el futurismo va a tener manifiestos en arquitectura, música, literatura, escultura, artes plásticas, digamos, ¿no? En todas estas esferas de la producción artística va a haber obra futurista. El movimiento lo funda Filippo Tommaso Marinetti, que él va a ser un poeta, ¿sí? Esto significa que Marinetti viene de las letras, ¿no? Por eso no es casual que decida contar su movimiento por medio de un escrito, que es este manifiesto escrito publicado de manera masiva en un diario, y también con tiras masivas de panfletos, que es algo que el futurismo solía hacer habitualmente, ¿no? Era parte como de sus performances. Entonces va a haber algunos grandes pintores futuristas, como Luigi Russolo, Carlo Carrà, algunos, bueno, Giacomo Balla, Gino Severini, un gran escultor, Fortunato de Pero, que va a ser artista plástico, pero también va a ser uno de los primeros que van a desarrollarse en artes comerciales, en artes gráficas comerciales, no lo más parecido a lo que era sería un diseñador gráfico. Antonio Santaelía, arquitecto, Humberto Boccioni, escultor, Antonio Arturo Bragaria, fotógrafos. Y las principales preocupaciones del futurismo, como habrán visto en el texto de Joubert, abondan cuestiones que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Con el dinamismo, con el texto icónico, ¿sí? Cuando la letra expresa alguna cuestión, además de leerlo por escrito, la forma de la letra expresa lo mismo que dice la palabra, y entonces hablamos de un texto icónico, ¿no? Donde no es solo la lectura, sino que la forma da cuenta de lo mismo. Y esta serie de nuevos poemas que se van a llamar Palabras en Libertad. Y como pueden ver en estas imágenes, van a ver que ellos todo el tiempo hacen exploraciones en cuanto a la forma. Ven arriba entonces un diseño de Antonio Santaelía para la ciudad futurista. Ellos van a estar fascinados por la máquina, por la velocidad, por el metal, por el golpe, por la fuerza que produce esta nueva máquina industrial tan potente, y van a tener una frase muy famosa que está en el manifiesto futurista y que dice que un automóvil corriendo a toda velocidad, un automóvil como máquina, ¿no? Es más bello que la victoria de Samotracia, ¿no? La victoria de Samotracia es una escultura griega que está en el Museo del Louvre, que es una especie de... tiene como la forma de un ángel y representa a Nike, que es la diosa de la victoria, ¿no? Para los griegos. Está incompleta la escultura, le falta la cabeza y los brazos, pero sí es un gran torso y unas alas gigantescas, ¿no? Apenas entra al Museo del Louvre, lo primero que uno se encuentra es con la victoria de Samotracia, es muy impresionante, es un ícono del arte clásico, y al decir que un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia, lo que está planteando el futurismo es efectivamente eso, ¿no? Un rechazo al clasicismo, un rechazo a la norma y una invitación a ver la belleza en el nuevo mundo, que es la belleza que nos va a dar la máquina, ¿sí? Y en este caso para ellos también la velocidad.
Es un movimiento profundamente misógino, es un movimiento que rinde culto a la guerra, entienden que la guerra es la higiene del mundo. Bueno, si tienen tiempo pueden leer el manifiesto futurista y va a ser mucho más ilustrativo que todo lo que yo les estoy diciendo para entender de primera mano como un texto fuente qué es lo que los artistas pretenden llevar adelante, ¿no? Y en cuanto a lo formal, vemos acá algunas innovaciones que tienen que ver con, por ejemplo, exponer, estirar la exposición en una toma fotográfica y entonces podemos ver cómo esta persona que está tocando el tambor, vemos en simultáneo muchos momentos de ese movimiento a partir de una larga exposición en fotografía y abajo, por ejemplo, al ver los movimientos del pie, de la correa y de los pies y la cola del perrito, vemos también cómo el arte empieza a encontrar ciertas soluciones para mostrar este dinamismo, ¿sí? Hay otras publicaciones como por ejemplo Sam Tum Tum, que muestra estas palabras en libertad. Es un libro publicado por Filippo Tommaso Marinetti. Y otro libro muy interesante es un catálogo que publica Fortunato De Pero, que se llama De Pero Futurista, es este que está debajo, cuya encuadernación estaba hecha con tornillos y bulones. ¿Sí? Así que bueno, muy interesante también cómo esta máquina empieza a hacerse presente en las publicaciones editoriales. Eh, Vamos a hablar entonces de un movimiento que se llama, una innovación propia del futurismo que se llama Palabras en Libertad, y vamos a ver cómo ellos empiezan a deconstruir el campo gráfico, en este caso del impreso, donde podemos ver un recorrido que se hace en tren por medio de diferentes montañas que hay en Europa, y ahí se puede ver diferentes encuentros que va teniendo el protagonista, que están representados por tipografía, ¿no? Que está exacerbada, aparecen ciertas onomatopeyas, aparecen el nombre de ciertos pueblos, y en definitiva esto que en poesía o en narrativa se contaría con un montón de líneas de texto, en este caso se empieza a representar con diferentes letras de diferentes tamaños que juegan como si fuesen una montaña, eh, que, bueno, que marcan entonces el recorrido de ese tren, también esas letras, ¿no? Y cómo ese tren va cruzando los diferentes montes, ¿no? Los Pirineos, etcétera, etcétera. Así que bueno, muy interesante cómo acá aparecen los sonidos, ¿no? Ta, 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 ta. Es como una cuestión que tiene que ver mucho con la valoración, igual que lo que hace la música moderna, de diferentes sonidos que en otro momento hubiesen sido considerados ruidos o disonancias, se incluyen en la obra artística como un insumo para construirla, ¿sí? Así que bueno, uno de los grandes aportes entonces en términos tipográficos y de diseño gráfico van a ser estas palabras en libertad. Acá hay una obra entonces de Marinetti, un libro que se llama Sam Tum Tum, donde publica algunas de las obras de poesía futurista que lleva adelante, ¿no? Y algo interesante de los movimientos de vanguardia es el concepto de sinestesia. El concepto de sinestesia nos dice que uno podría traducir de alguna manera una manifestación artística hacia otra de diferentes soportes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si uno pudiese escuchar un sonido y que ese se correspondiese con un color en particular cada vez que lo escucho, o sentir un olor y cuando lo siento, escuchar el mismo sonido de manera constante, ¿no? Esto es un problema neurológico que tienen algunas personas que se llaman sinestésicos, efectivamente es muy atípico, es muy particular, pero la vanguardia a la hora de ofrecer su programa, su sistema, su propuesta, de alguna manera va a plantear una sinestesia en el sentido de que tanto la arquitectura como la música, como el sistema de producción, como el diseño gráfico van a tratar de ir en una misma línea y corresponderse de manera mutua, ¿no? Así como hay una idea también de búsqueda de la sinestesia por parte de estas vanguardias. Acá tienen algunas obras de Fortunato De Pero que forman parte del catálogo que está encuadernado con los tornillos que les mostré recién, y se puede ver entonces cómo ellos empiezan una búsqueda muy diferente a la gráfica victoriana que existía la década anterior, con tipografías sans serif, algunas condensadas, otras expandidas, con una paleta de colores reducidas, jugando con diferentes direccionalidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá aparecen algunas otras cuestiones que tienen que ver con transparencias, con superposiciones, con cambio del ángulo de lectura de las piezas, ¿ven?
Parecería que yo tuviese que girar la pieza para poder leer su contenido constantemente, lo cual de alguna manera la dinamiza. ¿Ven? Hay tipografías que parece que están como un poco aplastadas, otras que están condensadas de la verticalidad, tipografías que auspician como ordenadores visuales, ¿sí? Como si fuesen marcos o líneas que ordenan la página y que son contenedores y sostenes de la tipografía, ¿no? Esas serifas de la A estiradas, dada vuelta, siendo el marco para arquitectura tipográfica, ¿no? Bueno, esas son la incorporación de diferentes flechas, ¿no? Que lo que hacen también es dinamizar y orientar la direccionalidad de la pieza. Todo eso son aportes al diseño gráfico que, que van a hacer los artistas futuristas. Por otro movimiento que surge en 1916, que es el dadaísmo, como les decía, tiene fuentes en Zúrich, Berlín, Nueva York y Hannover. Ahí tiene los artistas que son todos muy conocidos y que pertenecen al movimiento. El dadaísmo va a trabajar también con el collage y va a trabajar mucho con artes plásticas, además de con arte gráfica. Debajo tienen la obra fuente de Marcel Duchamp y va a trabajar sobre todo con el humor, ¿no? Aparece entonces esta Mona Lisa con bigotes tan famosa, donde si los futuristas quieren destruir, prender fuego los museos y las academias y destruir la victoria de Samotracia, en este caso ellos también se van a burlar de una de las piezas más canónicas de lo que es el arte occidental, como es la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, con la incorporación de este bigote, ¿no? Y lo que pueden ver entonces es una vertiente del montaje del collage dada en la obra de Raúl Hausmann, que se llama Tatlin vive en casa, donde empieza a generar también esta fusión entre el humano y la máquina por medio de ese collage. Sobre todo, Lada lo que va a hacer es una crítica a la guerra, ¿sí? Va a dar cuenta de la explosión, de la muerte, de la destrucción que se está viviendo en esa Europa central en el periodo de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Por eso este desmembramiento, por eso estas piezas partes, por eso estas caras monstruosas aparecen constantemente, porque es el clima que se da en el transcurso de esa guerra, ¿no? Ellos veían estos desmembramientos, veían estas ciudades destruidas, veían esta muerte y veían también esta máquina haciendo estragos, en este caso utilizada como herramienta de guerra, ¿no? Así que en ese sentido el Dada se va a apropiar mucho de eso y también va a empezar a hablar de algunas problemáticas muy de vanguardia que tiene que ver con el mercado, con la basura, ¿no? Con qué elementos se pueden encontrar desechados y se pueden reaprovechar para convertir en obra de arte. Esto es muy propio del movimiento Dada. Bueno, acá tienen dos objetos que se llaman ready made. Ready made viene de una fusión inglesa de dos palabras que es already made, que significa ya está hecho. Y básicamente esto que genera Duchamp son objetos. También los franceses les dicen objet trouvé. Objet trouvé significa objetos encontrados. Y el dadaísmo va a hacer mucho uso de esto porque va a encontrar algunos elementos en la basura y los va a elevar a la categoría de forma de arte, ¿sí? Ya sea de forma individual como la fuente o combinando diferentes elementos como la obra Rueda de bicicleta, también muy conocida de Marcel Duchamp. Entonces, en ese sentido, realiza una exploración muy importante de lo que para la sociedad es desecho y no es valorable y es masivo, y lo empiezan a elevar a la categoría de arte para realizar todo este tipo de debates que estuvimos charlando hasta hace un ratito, ¿no? Bueno, acá hay algunas críticas que hace el Dada en relación a la belleza, la verdad y el bien, y cierta crisis del proyecto positivista del siglo XIX, ¿no? Se creía que la tecnología y el progreso económico y social únicamente nos iban a llevar a una situación de bienestar, y lo que terminó pasando en la Primera Guerra Mundial es una guerra brutal entre diferentes imperios, que la mayoría de ellos no van a volver a ver la luz del sol después de la Primera Guerra, y una matanza entre hermanos europeos en pos de mantener estos regímenes del siglo XIX que se hacían insostenibles, porque las naciones no solo se han expandido por todo el mundo, sino que algunas querían expandirse dentro de Europa, y esto generó conflicto de intereses, sumados a otros que decantaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces el Dada, a pesar de usar la rebeldía y la burla para hacer una crítica social, va a traer cierto pesimismo que va a poner en crisis este proyecto positivista del siglo XIX, ¿no? Bueno, no importa que nos esforcemos mucho, no importa que trabajemos mucho, no importa que descubramos más ciencia, tecnología, no importa que tengamos máquinas más rápidas, todo esto mismo lo puede utilizar el ser humano en pos de generar una matanza eh,
en Europa como fue la que se generó con esta guerra, ¿no? Ven que es mucho más brutal y mucho más inquietante, como que hacen algo parecido a los futuristas, pero le agregan como un tinte un poco más macabro, es más deforme, la letra es imperfecta, empieza a parecer un poco más el gesto, ¿no? Que en el futurismo por ahí no tanto. Seguimos trabajando con paletas reducidas, ¿no? Empieza a haber cierta geometrización en el ordenamiento del campo visual. Esta es una obra que generan el artista Theo van Desburg con Kurt Schwitters, que es del Dada de Hannover. Es un libro infantil y es un libro que va en contra del capitalismo, ¿no? Y ellos por medio de líneas, planos y tipografías cuentan en el Espantapájaros de alguna manera cómo la clase obrera se deshace de la opresión burguesa, ¿no? Que tenía que ver también mucho con las luchas sindicales del principios de siglo, ¿no? Entonces esa B larga sería como esa clase burguesa dándole una patada al burgués. El burgués está obviamente súper sintetizado, pero si hay algo que se puede ver claramente, entonces son sus extremidades. Con una está sosteniendo un bastoncito, que es como esa L que hay a la derecha, y en la unión de la cruz central aparece un rectangulito, un cuadradito que sería como su galera, ¿no? Entonces es un burgués de galera y bastón, como si fuese un dandy que está siendo pateado o desechado por la clase obrera. Algunas de las experimentaciones de Dada, esto es una revista que publica Kurt Schwitters, que se llama revista MERS. MERS es una palabra que viene en alemán de mercado, y por eso la revista se llama así, porque exploraba mucho de esta basura que generaba el mercado también. Y pueden ver entonces cómo ellos generan un nuevo ordenamiento en lo visual, ¿no? No ya tan caótico como lo que veíamos en algunas otras piezas artísticas y gráficas, sino que en el mundo de lo editorial empiezan entonces a buscar diferentes misceláneas y elementos ordenadores de la página y siguen jugando sí con el cambio de la orientación de los textos en una paleta extremadamente reducida, ¿no? Pero bueno, esto también es el origen de un movimiento que vamos a ver la semana que viene, que se llama la nueva tipografía, y por los cuales el movimiento de la vanguardia han hecho bastante, ¿no? En Francia, en simultáneo, de estos movimientos que vimos en general, como muchos se dan en el centro de Europa, en Francia también lo que se venía haciendo era algunas exploraciones artísticas, como estos poemas, estos cuentos que empiezan a aparecer vinculados con ciertas obras de arte, en este caso este políptico generada por la artista Sonia de Launay. Esto lo pueden ver en el texto Palabras en Libertad, y la aparición de los caligramas del artista francés Guillaume Apollinaire. Los caligramas entonces van a ser manifestaciones artísticas donde el artista va a escribir un poema y no lo va a escribir de manera lineal como uno esperaría, sino que el poema va a tener la forma de lo que está contando. Por ejemplo, este poema se llama La lluvia, y entonces la diagramación del poema va a estar hecha como si fuesen en gotas de lluvia cayendo desde el cielo, ¿no? Hay alguna tradición y alguna experimentación previa, incluso hecha en el periodo medieval, alrededor de jugar con el texto de esta manera. Encontramos manuscritos medievales con algunas resoluciones que se llaman carmina figurata, como se puede ver acá, donde de nuevo el texto toma la forma, se ordena y se diagrama de una manera que genere en este caso el torso de algunos animales, y aparece también en algunos libros del siglo XIX, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, donde por ejemplo ahí habla de un ratón que tenía la cola muy larga, y bueno, el texto va tomando esa forma también, ¿no? Bueno, hay infinidad de caligramas. Esto se publica en este libro de Guillaume Apollinaire, de los caligramas que construyó de 13 al 16, pero si se ponen a buscar van a encontrar muchos más. Y bueno, acá hay una traducción de un poema que se llama Poema 22 de Apollinaire, eh, que habla de la descripción de una mujer que tiene un sombrero canotier, y entonces cada palabra va apareciendo en lo que está describiendo, ¿no? Cuando dice los ojos, la palabra ojo aparece donde iría un ojo; cuando dice la nariz, aparece en el lugar donde iría la nariz, etcétera, etcétera. Así que bueno, hay muchas exploraciones que tienen que ver con aportes al diseño gráfico, con nuevas visiones de la tipografía y de composición del campo visual, que se dan en el marco de estas vanguardias. Aquí terminamos hoy entonces. Llegamos a ver cómo el cubismo, el futurismo y el dadaísmo. Seguimos la semana que viene arrancando en el 17 con Desti Hill y en el 19 con el movimiento del constructivismo ruso, ¿sí? Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.